Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar con dos expertas sobre un tema muy interesante como es los derechos políticos de las mujeres indígenas. Como saben, hay alguna referencia a los derechos políticos en la Constitución. Bueno, están previstos en la Constitución, pero además el artículo 2 prevé una regulación también específica, digamos, relacionada con los derechos de las mujeres indígenas y particularmente de los derechos políticos. Me da mucho gusto presentar en primer lugar a Zenaida Pérez Gutiérrez, quien es coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvais. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, con posgrado internacional Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Es integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Formó parte de la Delegación Oficial de México para la 17 y 18 edición del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y fue jefa de Departamento de Derechos de la Mujer Indígena de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Bienvenida, Zenaida. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y en segundo lugar también presento a Roselia Bustillo Marín, quien es secretaria de Estudio y cuenta en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales, Políticos y Constitucionales de Madrid. Cuenta con estudios de doctorado en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Es profesora de Derecho Electoral, Derecho Indígena y Derechos de las Mujeres, y algunas de sus publicaciones son Derechos Políticos y Sistemas Normativos Internos, el caso de Oaxaca, y el derecho a la participación política de las mujeres indígenas, acceso, ejercicio y protección. Bienvenida, Roselia. Gracias por la invitación. Pues encantado que estén aquí. Zenaida, me gustaría abrir la conversación contigo y nos contaras pues qué tan antigua o qué tan reciente es el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres aquí en México. Bueno, primero tal vez es importante mencionar que dentro de nuestro país pues hay dos maneras de participación o dos formas tal vez formalmente reconocidas, que justo son los sistemas normativos internos, que particularmente pues existieron de facto en las comunidades. En Oaxaca fue reconocida legalmente y bueno, el otro son los partidos políticos, ¿no? Entonces son las dos opciones que tenemos las mujeres indígenas de participar, particularmente les digo la mayoría en Oaxaca y ahora algunos municipios de otros estados como Michoacán, como Guerrero, como Chiapas, han empezado pues como también a demandar este reconocimiento legal de las formas propias de gobierno y organización. Entonces, como en el hecho, creo que siempre ha habido estas dinámicas de organización interna para pues brindar oportunidad para todas. No siempre es posible, ¿no? Creo que es la primera pues como diferencia que podemos nombrar. No en todos los pueblos es absolutamente igual. Hay unos pueblos que desde los 80s pues han tratado de generar estos espacios de participación para hombres, para mujeres, sobre todo creo que mermado un poco por la dinámica de migración también y bueno, por el cambio un poco de los roles tradicionales asignados. Por otro lado, creo que la formalidad, digamos, ha avanzado un tanto hacia el sistema de partidos políticos, pues porque ahí se puso la cuota de género, ¿no? Entonces, primero como que abrir esa cuota da la posibilidad a las mujeres de participar en su diversidad, pero la verdad es que pues hemos visto cuotas de paridad, pero no ha significado que necesariamente ahí vaya gradualmente aumentando la participación de mujeres indígenas y por eso apenitas en las elecciones del 2018 a nivel federal pues se puso esta cuota por adscripción étnica, ¿no? Particularmente para el caso de las mujeres indígenas. Y para los sistemas normativos, un poco tal vez mencionarlo en 2015, ¿no? Con la iniciativa que pone la diputada Efrosina,
Y creo que ahí un poco es como poner también el foco para los sistemas normativos, ¿no? Como, pues aunque se respeten las formas propias de gobierno, es importante que desde las instituciones se impulse, se promueva, se invite, ¿no? A poder incluir también a las mujeres en los espacios de decisión. Es interesante para el caso de Oaxaca, por ejemplo, que la autoridad que la comunidad más conoce o la gente más piensa que le toca es el Instituto Electoral de Participación, el IEPCO, ¿no? Como el INE a nivel local, ¿no? Y ellos un poco lo que han reconocido, porque sí, tal vez la intención de antes era de, yo creo que tienen que entrar las mujeres y voy y lo impongo, ¿no? Y ahora con esta creación también de la Dirección de Sistemas Normativos Internos Indígenas se ha entendido que es apostar a un cambio cultural, ¿no? Y justamente para que esto engrane con el entendimiento dentro de la comunidad es hacer ver por qué es positivo, por qué es importante que las mujeres se sumen a la participación dentro de sus comunidades, lo cual creo que ahí va poco a poco caminando, pero para los sistemas de partidos políticos creo que también hay un gran desafío, porque se sigue pensando que hay que promover la participación de las mujeres indígenas, pero allá en sus comunidades, ¿no? Que no vayan a querer ocupar una curul, que no vayan a pedir más espacio dentro de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces creo que si apostamos por un cambio cultural significaría, pues sí, tanto dentro de sus comunidades, que ahí lo van haciendo las propias mujeres, pero hacia afuera también, ¿no? Como en una sociedad que se reconoce pluricultural, diversa y demás, sería necesario. Entonces, como que formalmente podemos hablar, ¿no? Tanto dentro de las propias constituciones y bueno, el artículo segundo con sus dos apartados, ¿no? Creo que va dejando claro por qué es importante que se respeten las dinámicas de organización, territorio, libre determinación de los pueblos, pero como no tiene que perder de vista el componente de trabajo con la perspectiva de género y ahí por supuesto que entra el promover la participación política de las mujeres, bueno, y su participación en todas las esferas y desarrollo de su propia comunidad y de las colectividades a las que pertenece. Pero creo que sí es necesario enfatizar que como sujeta es un poco complicado que sea nombrada dentro de la Constitución. Nosotras lo que hemos hecho, quienes hemos andado un poco en esta lucha, es jalar los derechos indígenas y jalar el derecho de las mujeres, ¿no? Entonces tratar de combinar y hacer un poco esta intersección entre ambos y pues vamos como que refiriendo a varios artículos, pero como sujeta política o sujeta de derecho todavía falta, creo que se siga nombrando. Y si jalamos un poco también de instrumentos internacionales, quiero decir también que, Si bueno, quieres, la CEDAWAS. ahora en la siguiente, en tu siguiente intervención, ahondas en este tema. Me gustaría que Roselia nos dijera, dejamos pendiente, digamos, el tema de interseccionalidad, el uso de los instrumentos internacionales, que creo que es muy interesante escuchar tu experiencia. Pero por lo pronto, Roselia, me gustaría que nos, digamos, para quien nos escucha, cuando hablamos de derechos políticos, ¿de qué estamos hablando? Digamos, ya hay una primera aproximación muy interesante, Zenaida, pero ¿de qué estamos hablando específicamente? Y por qué, además, le damos una relevancia? ¿Por qué estamos hablando de mujeres indígenas? ¿Hay alguna problemática particular que presenten para, digamos, dedicarles un programa? ¿Alguien podría pensar en específico? Sí, Roberto, mira, efectivamente, cuando hablamos, pues por la historia de México podríamos pensar que se pensaba que los derechos políticos no eran derechos humanos, ¿no? Realmente fueron reconocidos los derechos políticos como derechos humanos dentro de la legislación electoral y la gran reforma de 1996 en México, cuando se crearon, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder, ya en el Poder Judicial de la Federación y el Código Federal Electoral de su entonces. Fue a partir de esa reforma de 1996 que se creó, hasta de hecho, pues el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, ¿no? Y a partir de entonces, pues en México se entendieron a los derechos políticos como derechos humanos, los cuales realmente, si nosotros los pensamos desde los tratados internacionales, pues siempre han estado como derechos humanos de toda la ciudadanía. ¿Y estos a qué se refieren? Pues realmente son, y en nuestra Constitución están en el artículo 35 constitucional, que pues se refieren a la participación de toda ciudadanía a poder elegir a las servidoras y servidores públicos en los cargos de elección popular, a poder votar por ellos y a poder ser votadas también. Es decir, que las personas puedan también
también ser postuladas como candidatas o como candidatas a uno de estos cargos de elección popular. Y son derechos porque a partir del ejercicio de estos derechos políticos, por ejemplo, en el de votar, pues toda la ciudadanía puede decidir por quién quiere que los representen estos cargos, y quiénes son los que los representen estos cargos podrán decidir de sus otros derechos también, ¿no? Yo siempre he pensado que los derechos políticos podrían ser aquellos primordiales para poner a aquellas personas, votar a aquellas personas que estarán en su representatividad y que decidirán sobre sus otros derechos, ¿no? Derecho a la salud, educación, etcétera, ¿no? Pero a partir de quiénes estamos nosotros decidiendo para que nos representen. Y aquellas personas que llegan a ser, pues, elegidas, ¿no? Después de una votación, también tienen el derecho, primero, a ser postuladas, ser elegidas, y después a estar en los cargos durante el tiempo por el cual fueron elegidos, y a realizar las tareas de ese cargo público, ¿no? Hasta allá se ha llevado, por ejemplo, el derecho a las personas a ser votadas, y además a recibir una remuneración por ese cargo público, podríamos decir. Y, pues, ¿cuáles son estos cargos públicos en México? Pues, presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales, y presidencias, bueno, todo un cabildo, ¿no? Los ayuntamientos, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas. En algunos casos, en algunas entidades federativas también se elige al cuarto nivel de gobierno, muchas veces a las delegaciones, bueno, no se les llama agencias de comunidad o agencias municipales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, agencias municipales por el sistema normativo indígena y no por el de partidos, por ejemplo, ¿no? Depende también muchas veces de las leyes locales o de cada entidad federativa. Además, hay otros derechos políticos como el derecho de asociación, por ejemplo, es decir, para crear agrupaciones políticas nacionales o agrupaciones políticas locales, o en el caso de crear partidos políticos nacionales o locales, o el derecho de afiliación también, que es un derecho político, es decir, el que una persona decida pertenecer a un partido político, ¿no? Y que el partido político, a partir de sus propios estatutos, defina quiénes pueden ser las personas que puedan formar parte de ese partido político, claro, siempre y cuando no vulneran otro tipo de derechos. Claro. Así, y también otros derechos políticos, los derechos de la participación de la ciudadanía, ¿no? Que claro, también que son los derechos que están en el 35, que nos dan, digamos, la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de ejercer cargos públicos, de desempeñarnos en esos cargos y de votar también por esos cargos, ¿no? Y bueno, quisiera ir con Zenaida. Zenaida, nos estabas diciendo sobre la utilización que ustedes han hecho de los instrumentos internacionales para la defensa, digamos, de sus derechos, y también estabas mencionando el tema de la interseccionalidad. Me gustaría que pudieras ahondar en eso, digamos, para comprender qué es eso de la interseccionalidad, y por otro lado, pues eso, me interesaría mucho saber cómo es que los instrumentos internacionales les han servido en la reivindicación de sus derechos políticos. Pues justamente como se ha mirado, ¿no? En el avance, el reconocimiento de los derechos indígenas, pues obviamente que ha sido por la lucha de los propios movimientos, ¿no? Y en esta nunca han faltado las mujeres. Entonces, lo que avanzó primero, efectivamente, es el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Como este convenio de la OIT o como el Foro Permanente de Naciones Unidas, en fin, diferentes mecanismos que se han creado para tratar de aterrizar, ¿no? Como esos reconocimientos pues en el texto, ¿no? Y tratar de pasarlo a la implementación. Y por el otro lado, también el movimiento global de mujeres ha encabezado ciertos instrumentos, y en esto, por ejemplo, la CEDAW, ¿no? Creo que ha tratado de aterrizar también los artículos que contiene la convención, tratar de hacer recomendaciones específicas en la materia. O sea, hay recomendaciones sobre mujeres rurales, sobre participación política, sobre la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Y justo esta última, o sea, el camino al que se va ahora en este instrumento, por ejemplo, es que se va a construir, o estamos abonando a la construcción de una recomendación general sobre derechos de las mujeres indígenas. Entonces, creo que hasta ahora vamos a ver materializado, después de más de 40, 50, 60 años, cómo justo es esa afectación, ¿no? Como si hablamos de estas intersecciones, pues no solo se trata de porque eres mujer o porque eres joven, porque eres indígena, porque eres pobre, en fin, sino cómo toda esa diversidad de exclusiones pues va mermando, ¿no? Y va restando oportunidades
a las personas. Entonces, por ejemplo, yo decía, si hablamos de cuotas de género, parece que se sobreentiende que son todas las mujeres y todas, y ahí esta cuota ya todas pueden entrar. Y la realidad es que no, si tú no tienes un apellido de renombre, si no tienes contactos ahí cercanos en la esfera política, si no eres parte de ese grupo caciquil, pues por mucho que pongan cuotas, tú no vas a llegar, ¿no? Y ahora Así es. todavía hablando de cuotas indígenas o de cuotas de mujeres indígenas, lo mismo, ¿no? Los corporativos como tradicionales difícilmente van a permitir, aunque lo diga la ley o lo diga una norma, difícilmente van a permitir que entren las mujeres, porque además mujeres con agenda, ¿no? Mujeres con claridad política, con agencia. Entonces, como que es importante mirar como esas estructuras que están pues obstaculizando, ¿no? Como que revisar fino dónde está habiendo esa afectación. Entonces, no solo se trata de poner las cuotas y que normativamente o formalmente creo que están bien y además en el discurso dejan bien, ¿no? Pero en la implementación es ahí donde se descuida un poco, ¿no? Y justo creo que también cuando se ha hablado de usurpaciones de estas cuotas, pues efectivamente es quienes están entrando ahí, ¿no? Sí. Si te parece, Sí, Zenaida, dejemos este tema de la usurpación. Me parece muy importante, creo que amerita una respuesta por separado. Digamos, ver las problemáticas que en la práctica tiene el tema de las cuotas, digamos, más allá de que estemos de acuerdo, pero efectivamente para que las mujeres indígenas también puedan acceder a esas cuotas. Antes de irme a un corte, quiero que Roselia nos diga rápidamente qué es el principio o el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y cómo se vincula esto con los derechos políticos de las mujeres. Mira, el derecho a la autodeterminación y autogobierno de los pueblos indígenas, bueno, primeramente lo podemos reconocer en el artículo 2 constitucional, ¿no? Y realmente es un derecho, pues un derecho que debe entenderse de manera colectiva. ¿A qué nos referimos? En que las comunidades indígenas en México pueden decidir a partir de sus propias normas que generan a partir de sus estructuras, su cosmovisión, signos y significados que se organizan en la propia comunidad, a poder generar sus normas y reglas para su vida cotidiana, a partir de cualquier tipo de norma y regla, ¿no? Podrá ser familiar, penal, contributiva, y política, ¿no? Es decir, que ellos pueden a través de sus propias cosmovisión, su costumbre, ¿no? Generar a través de su asamblea comunitaria como reconocida como su autoridad máxima, ¿no? Cómo se organizan dentro de su comunidad y de qué manera generan ellos la estructura organizacional de su propio lugar, ¿no? Y ese derecho colectivo es lo que hace que, por ejemplo, en el caso de los derechos políticos, ellos bajo sus propias normas y reglas decidan de qué manera van a elegir, van a votar y a quiénes van a elegir para conformar su administración municipal, por ejemplo, ¿no? Y que en muchos de los casos, en muchos de los pueblos y comunidades indígenas, ninguno es igual, cada uno es distinto, cada uno tiene su propia dinámica, cada uno tiene su propia estructura, sus propias reglas, sus propias normas, y podríamos decir que tienen su propia autodisposición normativa, ¿no? De alguna manera, en que ellos generan estas normas, y como ninguna es distinta, pues podríamos estar hablando que cada comunidad indígena de México tiene su propia autogobierno, autonomía para poder generar este tipo de normas. Y además, entonces, si nosotros lo llevamos a los derechos políticos, a su sistema normativo político dentro de cada comunidad, pues cada uno es distinto, ¿no? Claro. Y elige de manera distinta. Muy bien, pues con esto nos vamos al primer corte. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas y que me pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rmiembro1. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando con dos expertas sobre el tema de los derechos políticos de las mujeres indígenas. Zenaida, en una intervención anterior nos mencionaste los problemas que puede haber con las cuotas, digamos, problemas prácticos, que es más allá de que coincidimos en la utilidad y en que es, digamos, un reclamo de igualdad sustantiva y que por eso existen las cuotas, pero en la práctica, ¿cuáles han sido los obstáculos, digamos, que se han presentado para su buena implementación? Pues sí, compartir también con la audiencia, bueno, que las cuotas se supone que son estas medidas necesarias, ¿no? Para
compensar un poco o reducir estas brechas de desigualdad o acercar a estas oportunidades a las personas que tradicionalmente no las han tenido, ¿no? Porque tienen un elemento de, pues, de exclusión o que les ha desfavorecido por hablar una lengua, por ser mujeres, por tener alguna discapacidad, alguna orientación o preferencia sexual diferente. Entonces se trata de generar ciertos espacios para que ellos mismos se puedan representar con su voz, con su agenda y demás, ¿no? Entonces, les decía que de las elecciones federales del 2018 se apartaron como ciertos lugares que tendrían que ser para personas indígenas en la Diputación Federal, o sea, para estar ocupando la Cámara de Diputados Federal. Y de estas, creo que eran 13 lugares, después también de una serie de ajustes entre partidos políticos, el INE y demás, que pues nadie quería, ¿no? Era como que, ay, ¿por qué ahora los indígenas tienen que tener asegurados sus lugares? Bueno, y después de que se logra, con juicios y demás, se quedan los 13 lugares y el principio justo atravesado por el principio de paridad de género, pues se dijo, bueno, la mitad tendrían que ser hombres, la mitad mujeres, entonces por lo menos mínimamente tendrían que haber 6 mujeres en ese espacio. Creo que en la realidad acabaron quedando 3. Bueno, justo lo primero es, ¿no? Cuando decíamos ahorita que más allá de las leyes, el cambio cultural que implica, pues es que se decía que pueden nombrar a las mujeres como candidatas, pero no hay como un mecanismo que les, como que les fuerce de alguna manera a los partidos a generar todo esto que se supone por hecho tendrían que dar, todo el presupuesto para las campañas, ¿no? Todo el marco institucional para acuerparlas, toda la como motivación para que realmente puedan llegar, si no fue así como de, pues ponerlas en lugares perdedores o no dar, decían las compañeras que lo vivieron, ¿no? Pues si nos tenían que regalar volantes a los candidatos, a los hombres les daban antes, a nosotras después, o sea, como una serie de cosas que complican, si de por sí, ¿no? Para tomar la decisión de entrarle, luego cómo te acompaña el partido que se supone que te postuló y luego cuánto de dinero les dan a los hombres, cuánto a ellas y más si son mujeres indígenas. Entonces, como que desde eso, desde el previo, ¿no? Que se toma la decisión, tiene que ser muy peleado, ¿no? Porque también no es fácil que den el lugar, después que les dan para hacer la campaña y después para ocupar el puesto. Y esto que decían, ¿no? Pues al final no son las políticas, personas políticas tradicionales, ¿no? Sino justo vienen de otros espacios, por ejemplo, estos espacios más desde el activismo, desde lo social y demás, lo cual pues no, tal vez no empata necesariamente con las prácticas partidistas tradicionales, ¿no? O sus usos y costumbres de los propios partidos. Entonces, como que ahí no engrana, no se encuentra luego como el acuerpamiento o la legitimidad para poder avanzarlo. Entonces, bueno, cuando quedan también como es un derecho individual, pues te dicen, ¿no? El que te hizo ganar es el partido. Entonces ahora Claro. responde a la agenda del partido, no a la agenda social que tú traes, no a la agenda de los pueblos. Entonces se ha desdibujado un poco, ¿no? Como la acción, o sea, aún, digamos, ya con toda la complejidad que es hacer la campaña, bueno, ser precandidato, candidato a la campaña y ganar el lugar, también se quedan como solos desde ese lado, ¿no? Porque Claro. todavía no hay una agenda construida que pueda pues generar como esta posibilidad desde que desde adentro se puedan pues avanzar, en este caso la agenda indígena o la agenda de las mujeres indígenas. Creo que es muy importante lo que nos estás diciendo, Zenaida. Por un lado, el tema de la cultural acá, en los programas que tenemos en Tus Derechos, suele salir en la conversación, en los distintos temas. Hay pendiente una agenda de cultura de los derechos humanos en México muy importante, digamos, para que los derechos se lleven a la realidad. Y lo otro, pues también es el desacoplamiento a veces entre los partidos políticos y pues la agenda, digamos, social que está de base, ¿no? Y bueno, pues cuánto hemos hablado ya de la crisis de la representación. Pero bueno, Roselia, otro tema importante es qué ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este tema. Tú estás ahí. ¿Qué sentencias o qué etapas de la jurisprudencia te gustaría resaltar? Sí, fíjate que a partir de, pues nosotros sabemos que el artículo 2 constitucional fue reformado en 2001 y el Tribunal Electoral comenzó a atender elecciones por sistemas normativos indígenas a partir de, pues sí, 1999 en el caso Tlacolulita. Pero durante todo ese tiempo, hasta el año 2014, no se atendió ningún caso de mujeres indígenas hasta ese año 2014, que fue después de la reforma de paridad, de hecho, ¿no? En el artículo 41 constitucional. Y el primer caso fue San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, cuando
pues una de las candidatas a síndicas y a regidoras, ¿no? En este caso me acuerdo que fue el caso de Abigail, si no mal recuerdo del nombre de la mujer que se quejó, ¿no? En ese caso, y entonces la elección se anuló por no haber integrado a no haber permitido que las mujeres fueran votadas por primera vez en una sentencia, las mujeres indígenas no fueran votadas por primera vez en esta sentencia, ¿no? Y esta fue, podríamos decir, el caso ícono. Y después de este caso de 2014 vinieron otros más que, por ejemplo, Santo Domingo Nuxá, Guevara de Humboldt, donde no dejaron votar a las mujeres. En ese entonces todavía en muchas comunidades no dejaban votar a las mujeres, sobre todo en sistemas normativos indígenas de Oaxaca, ¿no? Y ya después de este entonces, yo diría que esta es como una primera etapa que se puede dar de 2014 a 2016, en donde primero estaba el juego del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres indígenas y la universalidad del voto de las mujeres, donde no las dejaban votar y además habría problemas para poderlas integrar tanto como candidatas a las regidurías o síndicas y para que fueran votadas, ¿no? Porque podían ponerlas, pero no eran votadas, ¿no? Y entonces el ayuntamiento quedaba sin las mujeres integradas en los cargos de los ayuntamientos. Después de estos casos, yo diría que hay otra etapa de la jurisprudencia del Tribunal Electoral al que yo le nombraría de la perspectiva intercultural y de género, de 2017 a 2019. Y que en esta etapa, pues en donde se empieza a entender que para poder resolver, hay dos conflictos dentro de este tipo de asuntos, ¿no? La libre determinación y la autonomía de la comunidad indígena y los derechos de las mujeres, ¿no? Entender como la individuación de las mujeres dentro de estos sistemas normativos internos y cómo ellas podrían elegir, ¿no? O podrían ejercer sus derechos políticos dentro de esta perspectiva. Y entonces entender desde este diálogo intercultural pues también verlos como con una perspectiva de género. Y lo que se entendió también es que, por ejemplo, en algunos de los casos, por ejemplo, San Pedro Mártir, Oaxaca, aquí en muchos casos las mujeres no podían participar porque uno de los elementos más importantes como requisitos para poder ser votadas las personas integrantes de las comunidades indígenas es que hayan cumplido con el tequio, este trabajo solidario, gratuito, o que hayan formado parte del sistema de cargos dentro de una comunidad. Y muchas veces estos solamente se llevaban a cabo por parte de los hombres y no por las mujeres. Y entonces quienes tenían el requisito para poder ser votados solamente eran los hombres porque las mujeres no tenían ese requisito del tequio. Y este caso San Pedro Mártir, Oaxaca, reconoce, porque era un caso en el que solamente pues podríamos decir, estos cargos o el tequio era cumplido por medio de los maridos, ¿no? Y no por las mujeres, porque eran los representantes de familia, ¿no? Entonces uno de estos casos también fue en el que se dijo que debía de reconocerse la participación activa de las mujeres en las decisiones políticas a partir también del trabajo comunitario que ellas realizan y que el trabajo comunitario que ellas realizan sea también considerado como parte del tequio, como un requisito para que puedan ser votadas, ¿no? Claro. Entonces, en estos casos, bueno, si quieres, dejo aquí esta etapa, ¿no? En donde hubo otros dos, en donde se reconoce realmente que debe de juzgarse con esta perspectiva intercultural y de género para después ir a la segunda etapa. Claro, la tercera etapa. Sí, me gustaría, Zenaida, que, digamos, de lo que ya nos contó Roselia, que es muy interesante, tengo la percepción, digamos, y ya, digamos, antes del programa ya la tenía, de que hay a veces ciertos conflictos entre la igualdad entre hombres y mujeres, por un lado, y algunos sistemas normativos indígenas, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo es la mejor, digamos, no sé si estás de acuerdo con esta visión, esta primera aproximación? Y segundo, ¿cómo es que han logrado las mujeres, digamos, luchar en contra de esos sistemas normativos indígenas? Que también hay que, digamos, el artículo 2 constitucional reconoce el pluriculturalismo de nuestra nación, pero a la vez dice esto no puede ser una razón para, digamos, coartar la participación política de las mujeres. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Sí, pues ha sido bastante interesante, ¿no? Creo que se ve de una manera cuando uno está dentro de la comunidad, uno lo habita y vive esa complejidad, ¿no? Y otra es verlo solo desde afuera. Desde el movimiento de mujeres indígenas, justo la postura es, bueno, hacia afuera luchamos con nuestros pueblos para señalar, denunciar el racismo y tratar de poner todas
las exclusiones de las que somos parte, y hacia adentro, pues complejizar justo esto, ¿no? Creo que nos toca a quienes vivimos desde adentro ponerlo ahí en los espacios que sean necesarios. En mi trayectoria comunitaria yo voy por el 4º cargo ahora, ¿no? En mi pueblo son escalafones, entonces vas como teniendo una u otra. Creo que otro elemento, aparte del tequio que decía Roselia, aquí es quiénes son titulares de las parcelas, ¿no? Que creo que eso también es súper importante, y ahí está vinculado otro derecho, que si te niegan el derecho a ser titular, pues difícilmente también accederás a esas asambleas comunitarias donde se van pues determinando el futuro de la comunidad. En el caso nuestro creo que ha sido, pues sí, se confluyen en un montón de elementos, pero creo que cuando hay la oportunidad de que caiga alguna crisis, de lo que sea, ¿no? De que hoy o sea, afuera nos están presionando para que entren 2 mujeres, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, depende un poco como el contexto de cada pueblo, pero creo que se ha tratado de, a ver, cómo decir, como si uno viera dos tonos, ¿no? El derecho individual y el derecho colectivo, cuándo sí y cuándo no. Aquí no es si son mejores unas que otros, es cuándo puede aplicar, ¿no? Y creo que ha sido en resolución de un montón de cosas, por ejemplo, gente que no cumplió su tequio, entonces le dijeron te vamos a cortar el agua porque no ayudaste a limpiarla, se va afuera a denunciarlo a derechos humanos, y entonces derechos humanos viene y dice pónganle el agua porque es su derecho humano al agua. Pero si solo se hace desde esa visión, pues desde afuera nos van a calificar que salvajes o que malvados han privado de un derecho a una persona. Pero cuando se convoca a la defensoría y se le dice, venga a ver, estas son nuestras dinámicas de relación, para que la gente cumpla y respete el medio ambiente, tiene que dar su cuota o tiene que ayudar a recoger la basura, lo que fuera, y lo incumplió, por eso le hicimos esto. Entonces creo que es entrar en la minuciosidad, o sea, no solo calificar o no solo dejarlo en la generalidad. Y en el caso nuestro es así, o sea, cuando porque aquí la diferencia real de lo de afuera y adentro es que la mayoría de los cargos que se ejercen por sistemas normativos son gratuitos. Entonces nadie quiere, ¿no? O sea, es un poco al revés del de afuera, peleas el puesto porque te van a pagar y demás. Y aquí es un poco te escapas porque pues no quisieras, si no tienes ingresos fijos o aún lo tuvieras, pero tienes que perder ese año todo eso. Entonces creo que es la segunda diferencia. Y aquí es un poco de, tú lo hablas, bueno, cuando te digan que te toca cumplirlo, lo tienes que cumplir, ¿no? Y cuando lo cumples, hazlo bien. Entonces, es un poco como de cargo moral o cargo simbólico, más allá de, pues es un cargo acá de representación y todos me tienen que obedecer, ¿no? Sino que te van ahí como midiendo un poquito, si ven un buen desempeño y tal, pues te van escalando poquito a poco. Eso es lo cierto, o sea, no es que llegas Claro. directo a un cargo mayor, porque combina una cosa social, espiritual y demás. Entonces creo que el elemento sería mirar la minuciosidad y la complejidad en cada caso, no generalizarlo. Claro. Y me parece muy interesante, Sena, lo que dices. Además, digamos, complejiza el análisis jurídico y político de los derechos políticos de las mujeres indígenas, porque pues tenemos que evitar, creo yo, por lo que nos dices, lo que yo me quedo es, pues evitar querer imponer un solo modelo, digamos, que es el liberal, el Estado liberal, ¿no? Que ha querido imponerse, digamos, en estados pluriculturales, que no quiere poner atención a las particularidades, y eso no es el caso de México, porque además el artículo 2 y las convenciones que ya tenemos firmadas, pues obligan a una visión pluricultural del tema. Roselia, te quería que terminaras el tema de la tercera etapa, pero además ya vincular, aprovechar que vas a darnos este final. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo le ha servido, si es que le ha servido al Tribunal Electoral para efectos de la protección de los derechos políticos de las mujeres indígenas? Por favor, adelante. Sí, bueno, me quedé en la tercera etapa, pero también quisiera retomar algo que comentó Zenaida, que sí, en los criterios que tenemos sobre perspectiva intercultural y de género también es importante. Se ha mencionado el contexto de cada comunidad, porque hay elementos de cada comunidad que tienen que ver con otro tipo de conflictos que también que se han llevado a la electoral, pero que vienen de otras cuestiones, como cuestiones de conflictos de tierras, cuestiones de conflictos pues, de grupos de la propia comunidad, es decir, que vienen y que podemos decir que se convierten en el electoral, pero que realmente vienen de atrás con otro tipo de conflictos y contextos, ¿no? Y sí es importante ver el contexto de cada comunidad, además de ver que el feminismo, es decir, los derechos de las mujeres
no solamente uno, ¿no? Sino que se ve dentro de cada comunidad, como cada mujer tiene o cada grupo de mujeres dentro de cada comunidad tiene su propia dinámica, ¿no? Para ejercer sus derechos políticos dentro de la comunidad. Y bueno, finalmente la última etapa, la tercera etapa, pues fue a partir de la reforma de paridad en todo y de violencia y contra la violencia política de género que se dio también, una en 2019 y la segunda en 2020, con uno de los casos de San Miguel Santa Flor, que pues ya a partir de estas elecciones de 2018, ¿no? En sistemas normativos indígenas en Oaxaca, pues fue un caso en donde ya la propia Asamblea Comunitaria propuso la postulación de sus candidaturas de manera paritaria, ¿no? De manera paritaria, y llegó, bueno, a la sala superior porque paritaria y alternada, ¿no? De hecho, de que hombre, mujer en cada uno de los cargos. Y bueno, no se cumplió con uno de los cargos donde dijeron que iban a poner mujer y pusieron a postular mujeres y pusieron a hombres, y por eso llegó a la sala superior. Se anuló la elección y esta pues estaba en vísperas de ya con 12 ejecuciones de sentencia, diciendo ellos, nosotros estamos listos, ya pusimos a las mujeres, nada más que se convoque a la elección y vamos con la elección paritaria, ¿no? Entonces este ya es uno de los ejemplos en donde ya hay también sistemas normativos indígenas que están aplicando la paridad, ¿no? Aplicando estas normas. Sin embargo, este principio, sin embargo, yo también pensaría que esto tiene que ser de acuerdo a cada dinámica de cada sistema normativo indígena de cada comunidad, pero hay que considerar que este año, en 2021, se eligen los 417 municipios por sistemas normativos indígenas en Oaxaca, y que el Congreso del Estado de Oaxaca emitió en un transitorio de la ley electoral, si no mal recuerdo es de la ley electoral, en donde dice que la paridad debe de quedar integrada en todos los sistemas normativos indígenas antes de 2022. Entonces pusieron en un meollo ahí al Instituto Electoral de Oaxaca, porque tienen que decidir bajo sus propios lineamientos cómo aplicar o cómo observar la paridad en cada uno de estas elecciones que serán este año, ¿no? Perdón, 2022, dije 2021, ya todavía sigo el año pasado. Pero, bueno, entonces ahí yo tendría mis reservas, ¿no? Respecto a cómo se aplicará pues cómo están obligados a que se conformen ya con paridad estos sistemas normativos indígenas. Pues será interesante ver qué pasa en Oaxaca en este año. Pues estamos viendo ya el principio de paridad en acción, diría yo, más allá de que está constitucionalizado, y que bueno, esperemos que se respete y se cumpla en este caso en Oaxaca. Es momento de hacer un segundo corte. Estamos platicando sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas, y les recuerdo que me pueden mandar sus comentarios, sugerencias a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con dos expertas sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas. Zenaida, para retomar la conversación, me gustaría que nos dijeras, en tu opinión, cuáles son las medidas que faltan por implementar para garantizar el acceso a las mujeres indígenas a cargos políticos. Sí, creo que el trabajo que se ha hecho sobre violencia política por condición de género ha sido valioso, pero sí es necesario aterrizarlo a la realidad de las mujeres indígenas, ¿no? La mayoría, digamos, en donde se puede ver el espacio de participación o representación, obviamente que son más en contextos comunitarios o municipales, y difícilmente se ha identificado como instituciones donde en esa cercanía como territorial o geográfica se podría hacer la denuncia, ¿no? Entonces se tiene que trasladar, por ejemplo, en el caso de mi comunidad, pues, se tendría que trasladar a la ciudad de Oaxaca a identificar quién es la institución. ¿Es el IEPCO, es la Fiscalía, es la Procuraduría, es la Secretaría de la Mujer? En fin, como clarificar un poquito, creo que por ahí se puede avanzar en el desarrollo del protocolo. Creo que leyes hay por lo menos las bases, pero la manera de implementarlo, creo que ahí está el desafío. Por otro lado, lo que decía de las cuotas, si se va a seguir pues promoviendo, aumentando el número, porque a nivel federal pues se tienen ciertos distritos indígenas donde debería de avanzar. Y creo que el otro elemento es cómo se podría hacer esa representación más colectiva, ¿no? O sea, que no lo individualicen, que nada más quede, pues es una cuestión de cuotas individuales, y ahí a ver cómo se implementa
hacia adentro. Y por el otro lado, para las comunidades, ahorita que Roselia decía, bueno, va a haber la obligatoriedad de paridad, creo que por el avance del discurso de afuera está bastante bien, pero quienes lo van a sufrir, digamos, son incluso las mujeres de las propias comunidades, ¿no? Porque así como hay o habemos personas que medio nos informamos de esto y tal vez no nos agarren tan en curva cuando nos asignen los cargos, pero hay otras compañeras que su dinámica de vida cotidiana ha sido el campo o ha sido otra esfera de participación y que de repente te digan, pues ahora te toca porque te toca, les modifica toda la dinámica y se vuelve como muy pesado, porque además revisemos roles de cuidado o las cargas de cuidado de sus hijos e hijas, de sus parejas, de personas enfermas, de la propia alimentación, en fin, y todavía asignar otro cargo, creo que también hay que pensar y repensarlo, cómo hacerlo de manera que se anteponga pues la cuestión del cambio cultural, o sea, cómo pueden las otras personas, en este caso los hombres, asumir también roles de cuidado para que si a la mujer le toca estar en el cargo, pues no sea una doble carga, pues no, o triple o lo que signifique. Y por el otro lado, si las instituciones van a obligar a que esto sea una realidad, que se obliguen también a apostar por ese cambio de manera más integral. Por ejemplo, toda la auditoría o la Secretaría de Hacienda o los que manejan dinero, todos imponen a los cabildos municipales que a fuerzas reciban capacitaciones sobre cómo comprobar sus recursos. Tendría que ser una manera también de que ahora, si se impone como el principio de paridad un poco a la fuerza, cómo también se toman las responsabilidades para implementar como ciertos procesos formativos de capacitación, de sensibilización, que apueste justo por ese entendimiento de la importancia de que mujeres estén en espacios de participación, de representación y que no significa vulnerar o pulverizar la dinámica del pueblo, ¿no? Sino avanzarlo realmente hacia su fortalecimiento y las mujeres que queden en los cargos, ¿cómo las pueden acompañar? O sea, ¿cómo no las dejan sola ahí, ¿no? Y si hay denuncia de violencia política, que la ruta sea lo más eficiente y lo más funcional posible, porque de aquí a que se anima uno a denunciarlo públicamente, y todavía que no tengas respuesta de la institución, Claro. pues como en el desánimo, ¿no? Entonces, creo que iría ahí como hacer un acompañamiento más cercano y haciendo instituciones y prestación de servicio más eficientes. Pues ahí está una tarea muy importante, Zenaida, lo que dices, y creo que tiene mucho que ver con la implementación de las leyes, la política pública, la política administrativa para que estas leyes se hagan realidad y además sean conscientes de la realidad, el contexto en que las mujeres indígenas se desenvuelven. Roselia, nos quedó pendiente y no quisiera que se quedara en el tintero la pregunta sobre la utilidad que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que la ha tenido para las sentencias del Tribunal Electoral. Sí, fíjate que hay sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso, bueno, Aguastingui contra Nicaragua, que fue la primera donde se reconoció la parte de las tierras de los indígenas, tierras indígenas, que fue la primera, pero también Yatama contra Nicaragua, que ha sido una de las sentencias más importantes reconociendo los derechos políticos de los pueblos indígenas, que ha pues formado parte de la fundamentación de las sentencias del Tribunal Electoral, pero en el caso de las mujeres indígenas, un caso específico que nosotros entendemos, derechos políticos de las mujeres indígenas en la Corte Interamericana, tal cual no logro o no hay una tal que identifique este tipo de problemas. Sin embargo, pues sí tenemos el caso Fernández Ortega contra México, o el caso también de Inés Fernández y Valentina Rosendo en la Corte Interamericana, que también habla de los derechos de las mujeres indígenas, cuando si bien no fueron derechos políticos, pero también otro tipo de vulneración de derechos en estos casos, que fue pues de la integridad personal, de la dignidad, derecho a la vulneración a su dignidad, pero también aquí habla del desarrollo que se debe de observar, habla mucho del desarrollo humano de las mujeres y de los pueblos indígenas, pero también de la no discriminación y la igualdad de derechos, ¿no? La no, pues al final, podríamos ir, no quisiera utilizar una palabra pero más despectiva, pero la discriminación hacia las mujeres indígenas y el no atender este tipo de problemáticas por el Estado mexicano.
Sin embargo, también en las sentencias del tribunal se ha considerado muchas de las sentencias sobre la no discriminación y la igualdad, que como parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos retomado, ¿no? el poder entender que existen otro tipo de dinámicas para poder dialogar desde afuera hacia lo de adentro, poder entender desde el escritorio las dinámicas de los pueblos y comunidades indígenas en la Corte Interamericana. Y como estos también hay muchos casos sobre todo contra el Estado de Paraguay, que hemos utilizado. Por ejemplo, ahí se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas, que en otros casos no se reconoce. Y en el caso también, cuando hemos utilizado no discriminación e igualdad, es sobre todo en uno de los últimos casos, en la reversión de la carga de la prueba, cuando se trata de violencia política de género contra las mujeres y contra las mujeres indígenas, ¿no? Es decir, quien debe de probar que ha cometido violencia política contra las mujeres es la persona denunciada, y no cargarle a la mujer que está denunciando, que está narrando los hechos, a ella que ella debe de probar, ¿no? Sino al contrario. Y Claro. esto también se ha decidido a partir de una perspectiva intercultural y de género, y también el Tribunal Electoral se ha basado en algunas de las sentencias de la Corte Interamericana. Muy bien, muy claro el panorama que nos das. Antes de irnos a conclusiones, me gustaría, Zenaida, todavía tenemos tiempo de una pregunta más. ¿Qué podemos, consideras tú, hacer como sociedad para colaborar en la protección y garantía de los derechos políticos de las mujeres? Digamos, tú mencionaste una visión interna y una visión externa, digamos, de las comunidades indígenas, pero como sociedad mexicana, que es una sociedad pluricultural, ¿qué crees? Ya has mencionado el cambio cultural, pero si quisieras ahondar en qué crees que podemos hacer como sociedad. Sí, creo que, bueno, depende de las posibilidades que se vaya teniendo, pero sí hay posibilidad de abrir justo diálogos como este, ¿no? De donde se piense cómo mejorar esta participación o esta política para las mujeres indígenas, pues es justo haciéndolas parte, ¿no? De esta reflexión, de esta complejización, de este diálogo sobre cómo avanzar, ¿no? Creo que quien más tiene pues los elementos y los conocimientos es quien lo vive ahí dentro, ¿no? Entonces, bajar un poco el estigma de que ni quieren, ni pueden, ni están interesadas y ni hay capacidad, ¿no? O sea, quitarse un poco ese estigma y convocar al diálogo, y yo creo que tejiendo entre estas posibilidades se puede lograr. Creo que dentro del tribunal justo está la Defensoría de Pueblos Indígenas, y ahí en la realidad decían, bueno, se había abierto esto para pueblos indígenas para defender la colectividad, pero también se ha vuelto un espacio para escuchar a las mujeres indígenas, ¿no? O sea, qué están diciendo, cómo lo viven, y si vamos a defender a todo el pueblo, veamos cómo están tratando a las mujeres. Entonces, creo que es también eso, aprovechar las oportunidades, que aunque la atribución de una institución no es primordialmente atender en los derechos de las mujeres, que pueda hacerlo ver. Y justo lo decían, les menciono, los consejeros, consejeras del Instituto Electoral en Oaxaca. No deberíamos solo pensar que le toca al tribunal y al Instituto Electoral garantizar estos derechos. Cuando hablamos de usurpación, o cuando, por ejemplo, en Chiapas también pasó, ¿no? Que quedaron mujeres, pero solo las en el nombre, en el papel, ¿no? Pero quien sigue ejerciendo el cargo es el hombre. A ver, ¿por qué sucede eso? Porque también hay muchas instituciones que lo validan. Si vino a la gestión, si estoy viendo que la firma dice que es una mujer, pero quien viene a hacer la gestión es el hombre, pues desde ahí se tendría que parar, ¿no? Entonces nos toca a todos, o sea, denunciar cuando está pasando, si vemos cuestiones de violencia política, pues acercar los recursos, si somos parte del sistema educativo, en fin, o sea, como que se necesita transformar en todos los espacios, pero justo hacer ver, creo, la importancia de que sean las propias sujetas afectadas por esto, pues que se escuche su voz, que nos resuene, y que, bueno, juntas podamos entablar esos diálogos. Y creo que desde diferentes espacios de reflexión que se han creado, pues no solo porque una es mujer indígena ya todos lo saben, ¿no? Sino que escuchando a otras compañeras, el trabajo en red, en colectividades, en organizaciones, pues permite justo este intercambio de ideas y encontrar las mejores maneras, porque
creo que esta cuestión que nos compartían las compañeras en un diálogo, justo decían, quienes están en los cargos a veces sienten que están solas, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esas redes de apoyo, ¿no? Acercar a quien ya ha tenido los cargos, cómo le transfiere pues información a quien lo está empezando. Si es parte de una familia que la mujer tiene que desempeñar el cargo, bueno, quienes más asumen los roles de cuidado, sobre todo para mujeres que tienen hijos menores, porque también creo que cada comunidad tiene un criterio de elección y hay algunas, por ejemplo, en mi pueblo solo participan las mujeres solas, viudas, divorciadas o jóvenes, no Claro. participan las mujeres casadas. Y va a haber en otros donde tal vez sí, pero en este caso donde son mujeres solas, pero sí a cargo de hijos o hijas, pues que se ayude también en ese cuidado, ¿no? A quien se pasa esos roles de cuidado que dejará la mujer que va a asumir un cargo. Sí, sin duda, creo que estás poniendo sobre la mesa un tema que hemos tratado en muchas ocasiones aquí en el programa, que es pues, la desigualdad estructural, ¿no? Entre hombres y mujeres, sustentada, entre otras cosas, por los roles de género que, digamos, que una sociedad machista conserva, ¿no? Y que es parte, digamos, de transformar eso. Eh, Roselia, no me da tiempo de ir a otra pregunta, pero entonces empezamos con conclusiones, reflexiones finales. Si quieres tomar la palabra, por favor. Sí, bueno, yo quisiera hablar, bueno, desde las dos formas de elección para los sistemas electorales que tenemos, desde partidos y el sistema normativo civil. Desde el sistema de partidos, al menos en la Cámara de Diputados, en donde se incluyó la acción afirmativa indígena, me parece que, a ver, hay 28 distritos electorales indígenas que realmente se crearon desde el año 2005 y que habían estado ahí sin voltearse a ver hasta el año 2017. Entonces, desde ahí creo que hay una ausencia de visibilidad de quienes formamos parte de poblaciones indígenas en México y cuánto es esa población, ¿no? Y que, pues, si bien se consideró, todavía falta una, podríamos decir, sensibilidad por parte de los actores políticos para el reconocimiento de las personas indígenas que estén en los cargos de elección popular, de elección popular. El año pasado, en 2021, se retomaron estas acciones afirmativas para la Cámara de Diputados. Ya no fueron 13 distritos, sino este año fueron 21 distritos de los 28. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué no los 28? ¿No? Nada más porque en algunos hay mayoría de población indígena que en otros. Pero creo que en aras del reconocimiento histórico de la visibilidad de las personas indígenas, los 28 deberían de estar reconocidos dentro de la Cámara de Diputados, más allá de las usurpaciones o de quiénes son personas indígenas o no, que ese sería otro tema, ¿no? Me parece. Y ahora en el sistema normativo indígena y la paridad y las mujeres, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Zenaida. Por eso yo decía que me reservaba a ver qué iba a hacer el Instituto Electoral respecto a esa obligación que tiene, porque hay que preguntarle a las mujeres hacia allá y no desde aquí afuera imponer. A ver, no es que yo diga que no estoy en contra de la paridad, por supuesto que sí, que las mujeres tenemos los derechos, ¿no? Pero hay que ver cómo en cada comunidad se ejercen los derechos y de qué manera se deben de proteger de manera progresiva o ejercer de manera progresiva estos derechos, ¿no? Entendiendo las dinámicas estructurales de cada comunidad. Y creo que ahí es donde debe de darse los derechos quizá de manera distinta y no de una manera rajatabla en todos igual, ¿no? Sino de manera entendiendo ese diálogo entre allá y acá. Y pues creo que ahí tenemos un gran reto también todas las autoridades para entender también a las comunidades. Muchas gracias, Roselia. Zenaida, si quieres dar tu conclusión y contigo ya terminamos el programa. Sí, justo, ¿no? Creo que para las autoridades, sobre todo, ¿no? Que tienen la atribución de modificar leyes y demás, cómo quitar un poco también esta visión punitivista podría ser, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora está en los medios mucho lo de matrimonio infantil, prohibirlo, dicen, ¿no? Pero hay uniones tempranas y casi no se habla de eso. O sea, en la práctica, en muchas comunidades no va la gente a buscar un matrimonio civil, la mayoría se junta y ya, ¿no? Entonces creo que también es ampliar un poquito su visión, cómo no quedarse solo en hasta que
ya no haya matrimonios infantiles, ya se acabó la desigualdad, ¿no? Y abordar realmente por qué suceden estos, ¿no? Los matrimonios forzados o por qué se dan las uniones tempranas. Entonces, complejizarlo, ver las situaciones de pobreza, violencia intrafamiliar, despojos, desplazamiento territorial, en fin, o sea, un montón de factores que intervienen en ello. Entonces, creo que en lo de participación política es igual. Yo coincido con Roselia, que todas celebramos, ¿no?, el avance de la paridad y las cuotas y todo lo demás, pero como un derecho para unos no se vuelve carga para otras, ¿no? Creo que ahí está lo fundamental, ¿no? Cómo hacerlo ver que realmente estaríamos en las mínimas condiciones como el punto de partida casi igual entre todos para poderlo avanzar, pero de repente siento que se hace un poco en esta cuestión estigmatizadora, ¿no? De que los indígenas no pueden por sí mismos, entonces nosotros pongamos esta ley y que a fuerzas lo cumplan y se acabó, ¿no? Entonces, hacia afuera el discurso es bueno porque uno dice, ya avanzamos la paridad, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, entonces reconózcanmelo, ¿no? Pero ¿cómo lo están pagando las mujeres de a pie, ¿no? Las que sí están viviendo pues en esos contextos, creo que es lo necesario de abordar. Y aún así, si ya va a suceder, cómo justo se implementa esto del acompañamiento, ¿no? Las redes de apoyo, creo que sobre todo eso, hay contextos donde pueden ir como suavemente dándose esa transición, pero hay contextos donde van a ser violentos, ¿no? Por muchas experiencias previas también, y en ese sentido, si las mujeres se vuelven víctimas de violencia por esta participación política, ¿qué van a hacer las instituciones, no? Claro. ¿Cómo eficientar esa atención? Entonces, por ahí creo que iría el llamado, ¿no? Si se van a proponer soluciones que no sea solo por como castigar o por sentirse que de un lado está la razón y por otro tienen que cumplir, sino hacer ese diálogo en reciprocidad y seguro que va a avanzar, pero escuchando siempre a quienes están pues habitando esas exclusiones o esos territorios. Pues te agradezco mucho, Zenaida, Roselia. Ha sido un programa interesantísimo. Yo en lo particular he aprendido mucho y creo que con perspectivas que se complementan, diversas pero complementarias. Y bueno, recordarles a quienes nos escucharon que el día de hoy platicamos sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas y que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.